Hemos estado estudiando el libro de Mateo hoy y quiero atacar los primeros 16 versículos del capítulo 5 y la segunda parte terminarla en el otro sermón. Voy a entrar en un capítulo, en unos capítulos 6 y 7 y 8, donde vamos a hablar de principios de vida que Dios nos deja a través de Cristo Jesús. Vamos a entrar al tema de las bienaventuranzas, de lo que hemos leído, de lo que se nos ha predicado, de lo que se nos ha dicho. Son principios de vida, no son reglas externas, son reglas internas que nacen en el corazón y que Dios a través de Cristo Jesús nos las hace llegar para que tú y yo podamos vivir una vida plena, una vida con propósito, una vida sin basura. Y eso es lo que Dios quiere. Hoy el rey va a enseñarnos los principios del reino. Y va a hablar en primer lugar en este capítulo 5 sobre la justicia verdadera. En el capítulo 6 vamos a atacar la adoración verdadera, lo que el reino, cuál es la adoración del reino, qué es lo que Dios pide que tú y yo le adoremos y cómo le debemos de adorar. Pero hoy vamos a atacar en este todo capítulo 5 sobre la justicia verdadera. El Sermón del Monte es uno de los mensajes que tal vez ha sido mal entendido. Y déjenme explicarles por qué. Porque mucha gente cree que es el plan de salvación de Dios, que si queremos ir al cielo, lo único que tenemos que hacer es obedecer estas reglas, las bienaventuranzas. Bueno, entonces si eso fuera cierto, entonces tú y yo no necesitamos a Cristo. Con tal de obedecer las bienaventuranzas nos va a ir bien. Entonces mucha gente cree que por lo externo, por lo que tú haces por fuera, es lo que más cuenta para Dios, cuando Dios dice no. Otros lo llaman el capítulo de la paz mundial, porque habla de cómo tener paz con el prójimo, con Dios y con el mundo entero. Otros dicen que este sermón de las bienaventuranzas no se aplica a nuestro tiempo, pero que se aplicará en un tiempo futuro, tal vez durante la tribulación. Después del rapto, que venga la tribulación, que esto les va a servir a mucha gente. No a mí, porque yo voy a estar en el cielo. Yo no pienso pasar por la tribulación. Si usted quiere pasar por la tribulación, good luck, baby. Okay. Pero mucha gente cree que por eso fueron enseñadas estos principios, enseñados. Yo creo que Mateo 5:20 es la clave de este sermón importante. Y mire lo que dice la Biblia de las Américas, el versículo 20 de Mateo 5. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban una justicia por las obras, por el comportamiento, por hacer ciertas cosas, cuánto ayunas, cuánto oras, te lavas bien las manos, observas el sábado. Esas eran las justicias de ellos. Entonces dice Jesús, hablando ahora al pueblo que le está enseñando, que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, lo que Jesús nos va a enseñar aquí, como el rey y estableciendo el reino, es una manera nueva de vivir. El cristiano descubre una manera nueva de vivir, siempre y cuando entendamos los principios del reino. Los líderes religiosos en esos días, y también hoy hay líderes religiosos, ¿por qué no decirlo? Tenían una justicia artificial. Una justicia artificial y externa, basada en la ley. Pero la justicia de Jesús, el rey, la justicia que Jesús describe es verdadera, es vital, que empieza por dentro en el corazón. Ahora, los fariseos estaban preocupados sobre los detalles de la conducta, pero a ellos no les importaba el asunto del carácter.
A ellos les importaba más lo interno. Por eso cuando oraban presumían. Padre, te doy gracias que no soy como este pecador. ¿Recuerdan esos ejemplos de la Biblia? Ellos presumían la religiosidad. Ellos, amados, presumían que eran bien espirituales. ¿Conocen cristianos así presumidos que se creen espirituales y gordos que caen? ¿Conoce a alguien así? No lo voltee a ver. Nomás piense en esa persona. ¿Verdad que hay personas que caen mal, que todo te critican, que todo les molesta, que si no lo haces como ellos lo hacen, no estás bien? Y esa era la mentalidad de los religiosos, de los fariseos, de los escribas. No les importaban los detalles de la conducta, si tu vida estaba cambiando. Lo que importa es que observes todos los reglamentos que hemos puesto. ¿Sabía usted que la conducta fluye del carácter? Tu manera de comportarte fluye de lo que estás hecho. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu temperamento? ¿Cuáles son tus convicciones? Todo eso, todo lo que te define, todo eso fluye y compone tu comportamiento. Por eso hay gente que no cambia, hay gente que las ves cambiando, hay gente porque está trabajando en su carácter, está aplicando los principios del reino. A mí me han dicho en el pasado, pastores, que si yo voy a la iglesia me van a quitar esto, me van a quitar esto. La verdad le voy a decir algo, yo no le quito nada a nadie. ¿De qué me sirve que se lo quite y usted se lo vuelva a poner después? Yo lo que oro es que el Espíritu Santo se lo quite para que no lo vuelva a hacer. Porque si yo le digo, no tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, no te puedes vestir así, no puedes ir allá, yo me digo, Señor, Espíritu Santo, si es tu hijo, a los miserables donde están y si están haciendo mal. Y creo que la gente empieza a cambiar. Pero de nada me sirve yo quitarle y decirle, aquí, véngase, pero allá afuera es otro rollo, que hasta miedo da. Entonces, el cambio empieza de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. El problema de muchos de nosotros los religiosos queremos ver cambio de afuera y no nos importa lo de adentro. Y Cristo está enseñando unos principios que está revolucionando la mentalidad de estos fariseos, porque todo lo contrario de lo que ellos habían enseñado y habían sido enseñados. Ahora, este sermón puede ser aplicado para el tiempo de hoy. Jesús se los dio a sus discípulos y ellos en cambio nos los entregaron a nosotros. Mire cómo empieza el capítulo 5, versículo 1 y 2. Y cuando vio las multitudes, mire a quién le enseñaba el Señor. Y cuando vio a las multitudes, subió a un monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, esta es la clave, estas tres palabras son claves. Les enseñaba diciendo. Tenemos mucho que aprender del maestro. Tenemos mucho que aprender del rey. Amados, es necesario que tú y yo hagamos obediencia a lo que Jesús nos dice, no a lo que el hombre nos dice. Porque el hombre te va a decir cosas, te va a hacer cosas, pero ¿qué es lo que Dios está tratando en tu vida? ¿Qué es lo que Cristo está tratando en tu vida? Y eso es lo que tenemos que entender. Aquí el fundamento de todos estos principios del rey vienen de Jesús como rey. Viene para enseñarnos. Son principios que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida espiritual. Ahora, lo que yo les voy a hacer durante este sermón y el próximo, voy a hablar de 3 puntos. Hoy quiero tocar más el primero. Luego ya termino con los otros 2. Y voy a hablar de verdades sobre la justicia espiritual. Voy a hablarles de ciertas verdades sobre lo que es la justicia espiritual. Y lo primero que quiero hablarles es el punto 1. De eso voy a abarcar el día de hoy en los primeros 16 versículos. Lo que la justicia verdadera es. No lo que tú piensas que es. No lo que tú crees que es. No, lo que es. ¿Cuál es la justicia verdadera? Porque ¿sabía usted que todo mundo tiene un criterio de lo que la Biblia puede ser? Es que yo creo esto, es que yo pienso en esto, es que tal vez así sea. Mire, hermanos, la verdad, no importa lo que tú pienses. ¿Qué es lo que dices
la palabra? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque muchas veces sacamos los principios del reino y lo aplicamos de la manera en que yo pienso. En otras palabras, si Dios va a tratar con mi vida, que Él se ajuste a mí, no yo a Él. No. Si Dios va a tratar con tu vida, tú tienes que ajustarte a Él. Tú tienes que hacer las cosas de Él. Tú tienes que obedecer los principios de Él. Tú tienes que hacerle caso a Él. ¿De cuando acá los patos le tiran a las escopetas? Dígame. Son las escopetas que le tiran ¿a qué? A los patos. Entonces muchas veces nosotros le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas de los principios del reino. Y aquí el Señor nos va a enseñar algunas cosas. Nuestro Señor Jesucristo no comenzó este sermón con una crítica negativa hacia los fariseos y escribas. No lo comenzó así, sino que comenzó con un énfasis positivo del carácter justo y la bendición que trae a la vida del creyente. Cristo, cuando está presentando el capítulo 5 de este sermón, no empieza criticando a los fariseos, sabía quiénes eran. No empieza criticando a los saduceos ni a los escribas. No, él empieza hablando sobre lo positivo de un carácter justo y la bendición que puede traer ese carácter justo a la vida del creyente. Los fariseos enseñaban que la justicia era algo externa, que era un asunto de obedecer las reglas. ¿Recuerdan un sábado que los escribas y sacerdotes se le acercaron a Cristo y le dijeron: oye, Señor, tus discípulos no se lavaron bien las manos? Porque había toda una ceremonia para lavarse las manos, donde cualquier cosa para comer, era para comer, tenían que literalmente agarrar la vasija y meter las manos literalmente así, y luego que el agua escurriera hasta la muñeca. De esa manera. Yo creo que los discípulos tenían hambre y lo hicieron así, vámonos, rápido. Y ellos vieron que unos se lavaron a las manos más o menos y otros ni se las lavaron. Y dijeron: ya pecaron contra Dios y contra el cielo. Y fueron a decirle a Jesús. ¿Recuerdan cuando se operó sanidad del día de reposo? Eran reglas que para ellos estaban siendo quebrantadas. ¿Recuerdan cuando le trajeron a la mujer hallada en el acto del adulterio? Y que dice la ley que hagamos esto, pero había un problema. Trajeron más a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Si la hallaron en adulterio, ¿no cree usted que eran dos personas? Aplicaban la ley simplemente a su favor. Entonces todo eso ellos manejaban como una religión externa. Era obedecer las reglas. La justicia era medida para ellos de la manera externa de: a ver, ¿oraste? ¿Cuánto oraste? ¿Ayunaste? ¿Cuánto ayunaste? Oh, ¿trabajaste el sábado? Porque no debes de trabajar el sábado. Algunos cristianos se pasan de espiritual porque no trabajan ni el sábado ni ningún día. Son bien espirituales, pueden caminar hasta en el agua. Pero en las bienaventuranzas de Jesús, Él nos describe que el carácter cristiano fluye de lo interno. El carácter del cristiano fluye de adentro hacia afuera. De lo que Dios empieza a hacer en el corazón. Ahora, quiero hablarles de la palabra bienaventuranzas. En el griego es Macario con K, Macarios, que significa dichosos, feliz. Esto es lo que Cristo le ofrece a todo aquel que cree en Él. Déjenme decirles algo. La vida cristiana no es aburrida. Entiéndame en eso. No, es que me convierto en cristiano y me aburro. Una vez, usted fue a la hermana Luz, que le dijo a un niño: ¿por qué no fuiste era la primera iglesia, a la escuela infantil? No, a la escuela de verano, ¿no? ¿Por qué no fuiste? Ay, hermana, es que me aburro. Y muchos cristianos así son, se aburren. ¿Saben por qué? Porque no han llevado una vida plena como Dios quiere. De eso voy a hablar el domingo inclusive, que Jesús, el que quiere que vivas plenamente vivo. Porque muchos cristianos están muertos en vida. Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Entonces Jesús quiere que tú seas feliz.
Bienaventurado, feliz, dichoso es el cristiano. A ver, ¿cuántos cristianos felices hay? No más aquí, allá cuando mañana vaya a trabajar, ¿va a estar feliz? Tómese su café, pero váyase feliz. Y amado, en la vida del cristiano no es para que sea aburrido. Al contrario, es la mejor persona que puede disfrutar la felicidad tal y como Dios la diseñó. Voy a hablarles de las bienaventuranzas, lo que describen, y ellas describen la actitud que deberá estar en nuestras vidas. Las bienaventuranzas que Cristo está predicando simplemente describe la actitud que debería de estar en nuestras vidas el día de hoy. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Bueno, número uno, nuestra actitud hacia nosotros mismos. ¿Cuál es tu actitud como hijo de Dios, de ti mismo? Mira lo que dice la Biblia en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de ¿quién? De Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. No más dice los pobres, sino hubiera muchos bienaventurados. Dice en espíritu. Esto voy a aclarar esto. Cuando dice los pobres en espíritu, son los que reconocen su pobreza espiritual. Ahora no digo que están en escasez, que son inmaduros, que no leen la Biblia. No. El ser pobre en el espíritu significa el ser humilde. ¿Me explico? Bienaventurado el que se mantiene en un espíritu de humildad, que no se le sube pues, ni la posición, ni la manera en que Dios lo está usando, porque a veces si Dios te usa y el poder de Dios te usa, es muy fácil que se te suba, es muy fácil. ¿Se fijaron? Fíjate que hasta ese mudo habló. Sí, te dijo, cállate, no podía hablar, pero quiso hablar para que te callaras. Entonces, como vemos algo anormal que pasa sobrenatural, pensamos que somos nosotros. No eres tú, es el Espíritu que opera en ti. Es Dios usándote. Y muchas de las cosas que yo quiero decirte el día de hoy y que Cristo nos enseña es que tú y yo tenemos que aprender que a pesar de que crezcamos y la manera en que Dios nos use, tenemos que mantener un espíritu de humildad, de tener una estimación correcta de sí mismo. Eso es lo que quiere decir, tener una estimación correcta de sí mismo, de no creerte tan ni muy. Porque a veces nos creemos que Dios nos está usando en el canto o en la enseñanza o porque llevas tiempo y que tú le sabes la profundidad de la Biblia, y a veces nos creemos hasta la mamá de Tarzán, pero ni a Chita llegamos, mis amados. Y tenemos que mantener los pies en la tierra. Miren lo que dice Pablo en la carta a los filipenses, dice, a los romanos, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Recuerdan que los discípulos todavía tenían una escuela del pasado, porque ellos preguntaron a Jesús, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el primero? ¿Por qué? Porque aquí no estaban ejercitando el principio del reino de pobres en espíritu, porque todos querían ser number one. Y Cristo le dijo, no. Mantente en un espíritu de humildad. No pienses más allá de lo que no debes pensar de ti mismo. Entonces nuestra actitud es que si Dios te está usando, si el reino está recibiendo a través de tu persona, dile, Señor, gracias porque me usas. Y que no se te suba, es Dios sobre todas las cosas. Es Dios detrás de ti, enfrente de ti, sobre ti, al lado de ti, usándote. Si un niño es bendecido por la enseñanza tuya, si un adulto, un joven, o quiera haya sido que Dios usó para traerte una palabra de ánimo y bendición, dale toda la gloria y toda la honra al Dios de los cielos. Y eso es lo que es el principio del reino que Jesús está enseñando. Esa debe ser la actitud hacia nosotros mismos. Número 2, nuestra actitud hacia nuestros pecados. Dentro de los principios del reino, tenemos que entender que tenemos que tener una actitud hacia los pecados. Mira lo que dice el versículo 4, 5 y 6. Bienaventurados los que lloran,
pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán ¿qué? Saciados. Déjeme atacar el versículo 4, los que lloran. Amados, lloramos sobre el pecado. Esto quiere decir, esto es algo que si hay pecado en la vida y si hay pecado enfrente de ti, amados, dice que debemos llorar sobre el pecado y debemos despreciarlo. El pecado no es un motivo para regocijarte, sino tenle miedo porque te puede destruir. Te puede destruir. Comenzamos a ver el pecado como Dios lo ve. Cuando tú y yo aplicamos los principios del reino, empezamos a ver los pecados como Dios lo ve. Aquellos que cubren su pecado o lo defienden, ciertamente tienen una actitud equivocada. Porque hay gente que dice, es que tú no me puedes decir, tú me estás juzgando. ¿Qué es lo que están haciendo? Están cubriendo, están protegiendo su pecado. Lo quieren tanto que lo protegen demasiado. Y dice la Biblia que si el pecado te está distanciando, te debe hacer llorar. ¿Para qué? Para que te acerque a Dios. Para que te retires de Él. Inclusive tú y yo no debemos de ser amigos del pecado, ni todo lo que viene del pecado. Al contrario, debemos de tener un aborrecimiento a todo eso. Lo que Dios aborrece es el pecado. Y como nosotros tenemos la naturaleza de Dios, tenemos que también aborrecerlo. Y luego dice el versículo 5, los humildes. El ser humilde no es ser débil. La humildad es una sumisión a la voluntad divina. El ser humilde es ser sumisos a una voluntad divina, a la voluntad del reino. El señor Fitch dijo lo siguiente, y lo dijo en inglés, yo lo traduje. Miren lo que él dijo. La mansedumbre es rendimiento a Dios. Miren lo que está diciendo. La mansedumbre, bienaventurados los mansos, los humildes, es rendimiento a Dios. Sumisión a su voluntad, preparación para aceptar lo que Él pueda darnos y estar listo para ocupar el lugar más bajo. Fíjense lo que es el ser manso, lo que es el ser, pasar por la mansedumbre o la humildad. Es rendimiento a Dios, rendirte totalmente a Él, sumisión a su voluntad, preparación para aceptar todo lo que Él pueda darte. Lo que Dios te lleve, lo que Dios te vaya a dar, acéptalo, es de Dios. Porque muchas veces tú y yo rechazamos cosas que Dios nos está dando y no queremos hacerlas. Y no solo eso, y estar listo para ocupar el lugar más bajo. Eso es mansedumbre. Él está interpretando correctamente cómo debe ser la forma del cristiano. Y tenemos que vivir de esta manera. Son principios, todo contrario a lo que el mundo enseña. Si no, fíjese, el mundo te enseña todo lo contrario. Si alguien te estorba por enfrente, quítalo. Hazlo a un lado. Róbate la posición. Y el mundo, esa es la mentalidad de ellos. Pero la mentalidad del reino es totalmente diferente. Y luego dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando estaba leyendo y estudiando esta porción, me di cuenta en una parte de los comentarios que decía de esta manera, que una de las primeras señales de la vitalidad en un recién nacido, ¿sabe lo que es? El hambre. En un bebé recién nacido, ¿sabe lo que es parte de la vitalidad? El hambre. En alguien que ha nacido en Cristo Jesús, para demostrar vitalidad, ¿sabe lo que es? Tener hambre y sed de justicia. Tener hambre de la palabra. Porque ¿no ve usted al recién convertido con unas ganas de que el servicio dure más tiempo? ¿De que empiece más temprano? ¿De que haya más servicios durante la semana? Y si hay juntas, ellos vienen, aunque no va a haber canto, yo vengo, andan bien alborotados. Porque todo les bendice, tienen un hambre de aprender. Y ya uno que ya tiene señoría en el evangelio, dice, como te ves, me miraba. Y lo decimos con mucho orgullo, ¿verdad? Vergüenza nos debía de dar. ¿Dónde se nos fue la pasión? El hambre, la sed de justicia. Si queremos mantenernos vitales, vibrando, con energías,
tenemos que tener un hambre. Los que han nacido de nuevo, dice la Biblia que tendrán hambre y sed de justicia, en lo que la escritura a menudo significa es salvación. Para los tales es la promesa, porque ellos serán saciados. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán ¿qué? Saciados. Estarán llenos. El término griego es shortosa o shortos, que es apacentar. Serán apacentados. El cuadro ilustra es que de un ganado que lleva mucha hambre y lo ponen en pastos verdes y no se quitan de ahí hasta quedar saciado. Esa debe ser la actitud nuestra y tuya. El verbo también significa satisfecho, que muy bien encuadra en este lugar. Fish, de nuevo, el comentarista dice, la plenitud es la respuesta de Dios al vacío del corazón del hombre. La plenitud, el estar satisfecho, el estar saciado, es la respuesta de Dios al corazón vacío del hombre. Tú y yo tenemos que llenarnos más de Dios, conocer más de Dios. Por eso dice Cristo, aquí no te conformes con cumplirse estas cosas. Tú y yo tenemos que sentir un hambre por la palabra de Dios. Por eso Cristo está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Venir a la iglesia con la expectación de recibir la palabra, de ser enseñados por la palabra. Que los cantos, que ahorita que tuvimos la adoración, qué tremenda, esperándote. Amados, son cantos que ministran, cantos que te conectan con Dios, que conectan tu corazón, te hace vibrar, todas tus fibras se conectan con el Espíritu, amado, y Dios te empieza a ministrar. Pero, amados, tú y yo tenemos que estar dispuestos, porque mire, muchas veces vinimos a este lugar y salimos igual, o no me gustó, y que ahora el pastor no estuvo bien, que la alabanza no me gustó. ¿Seríamos nosotros o serías tú? Ponte a pensar, hay gente, yo no veo, ¿puedo decirles algo? No todos, pero ¿por qué salen tanto al baño durante el servicio? O sea, ¿puedo decirles algo? ¿Les da tanto chorrillo venir a la iglesia? ¿O les gusta modelar? O sea, ¿no pueden quedarse en paz 1 hora y media? Cuando van al cine, ¿eso es lo que hacen? Cuando es la película de Titanic, 2 horas y media o 3. ¿Cómo no salen? Se cruzan hasta las piernas por tal de no perderse. ¿Por qué pasa esto en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque hay una falta de interés. Ahora, yo entiendo, si te hizo malo algo, tienes que salir, mejor córrele. Yo te abro cancha, ¿ok? Pero todos los días, en cada servicio, tiene que ser lo mismo. ¿Qué hiciera si la iglesia no tuviera baños? ¿Sabes lo que a mí me demuestra más eso? Que no hayas que hacer. No te interesa lo que está pasando. Inclusive, tú ve a la corte, haz lo que haces en la iglesia, el guardia te saca. Inclusive ya no te deja entrar. Inclusive es capaz de hablarle a la migra porque te lleve, aunque sea ciudadano. ¿Por qué? Porque no hay una... Aquí a veces tomamos esto a lo ligero. Yo vengo 1 hora y media, la quiero lograr. Yo sé que a veces tengo que salir o me hablan, hay una emergencia, dejé las luces prendidas de mi carro, porque pasa. A veces anunciamos, hay que pagar, lo que sea. O te habla, el niño no quiere estar allá y está mordiendo a todos los niños. Es mordelón, okay. Porque si ha pasado, muerden a todos los niños allá, salen todos rayados y te habla, es normal. Pero de que tú salgas... Como que ya me aburré, ya tengo que... Y eso que tenemos sillas cómodas. ¿No? Tenemos sillas muy cómodas. Yo no tengo culpa que usted no tenga nalga, pero esas son sillas cómodas. Para que usted se esté parando cada rato y vaya. ¿Okay? Entonces, mejor apacíguese, disfrute el servicio. Disfrute la palabra. Digo, no, pues yo quiero estar aquí porque no me quiero perder algo que Dios me tenga que decir. Porque esos son los que Dios va a saciar, los que tengan hambre y sed de justicia. ¿Lo cree? Vaya. Me están acelerando, hermano. Esa es la actitud hacia el pecado.
Otra actitud, número 3, nuestra actitud hacia el Señor. ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia el Señor? Mira el versículo 7, 8 y 9. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán ¿a quién? A Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados. Ahorita que llegue este versículo, los que procuran ¿qué? Los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Un broncudo no es un hijo de Dios, un pacífico sí. Ahorita voy a explicar este versículo. Dice aquí el versículo 7, los misericordiosos. Los que han recibido misericordia de parte de Dios deben ser misericordiosos con sus semejanzas. ¿Cuántos de aquí hemos recibido misericordia de parte de Dios? Bueno, nosotros tenemos que reflejar lo mismo. Si Dios ha demostrado misericordia contigo, no, hacia el Señor ha sido misericordioso, tú también en respuesta de tu servicio a Él tienes que ser misericordioso con alguien más. En la parábola de los dos deudores, ¿cuántos se acuerdan de esa palabra? Tenemos la más vivida ilustración de cuál irrazonable es negarse a perdonar a otro. Recuerda que uno que debía, voy a poner un ejemplo en dólares, $1,000 se le perdonó, pero ya cuando se le perdonó, fue y se buscó al que le debía $1,000,000 y le dio una paliza y lo metió a la cárcel. Y luego al que el que había perdonado al de $1,000, fue, oye, al que le perdonaste fue y agarró al que le debía $1,000,000, lo metió a la cárcel. ¿Cómo está el Señor? Le perdonó a él, porque él no hizo lo mismo. Y lo mandó a llamar, dice, hombre ingrato, yo te demostré misericordia, ¿por qué no hiciste lo mismo tú? ¿Y sabe lo que hizo? Lo entregó a los verdugos. ¿Sabe lo que hacen los verdugos? Le dan una calentada antes de meterlo a la cárcel. Esas son las faltas de perdón. Los verdugos es la falta de perdón en tu vida. Por eso estás viviendo atormentado. Porque las misericordias que has recibido de Dios no las quieres practicar con alguien más. Y vienen los verdugos de tu vida y empiezan a atormentar tu vida. Y Dios quiere que tú seas un hacedor de misericordia. Así como recibiste misericordia, Él quiere que tú también la des. La parábola del buen samaritano, eso nos da un excelente ejemplo de misericordia para con el necesitado. Mire, ningún religioso lo hizo. Miraban al samaritano y le oían, se cruzaban la calle, el bulevar, lo que usted quiera. Pero va el samaritano y lo ve, lo atiende, venda sus heridas, lo echa en su Cadillac y lo lleva y le pone su American Express y le dice, lo que falte, si no cubro, cuando venga te lo pago. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros haríamos esto? Eso es misericordia. ¿Sabe lo que es la misericordia? La misericordia ha sido definida como la bondad en acción. Como la bondad en acción. Así ha sido definida la misericordia. Por eso dice el versículo 7, los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Así que si tú eres misericordioso con alguien, porque Dios te ha dado a ti, entonces dice, tú vas a recibir misericordia de parte de Dios. También los de limpio corazón, versículo 8. Aquí se nos presenta un rasgo de carácter que solo el Espíritu de Dios puede producir. A esto se le llama la santificación. Yo creo bastante en la santificación. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá, pero la santidad empieza de adentro hacia afuera. Un corazón puro es aquel en el que no se encuentra nada contrario al amor de Dios, que ofenda a Dios. Jesús declaró que solo los de limpio corazón, dice, verán a Dios. Esto se refiere a la vida presente y a la futura. En otras palabras, si yo mantengo mi corazón limpio y en santidad, no solo puedo estar viendo su gloria, sintiendo su gloria, sino que en el cielo tengo también la promesa de ver a Dios. Inclusive el pecado es como la tierra en los ojos. ¿A cuánto nos ha caído arena o tierra en los ojos? Que hace mucho polvo y te cae. ¿Qué es lo que pasa con tu vista? Empieza a nublarse, ¿no es cierto? No ves claro, te está molestando los ojos. Bueno, así es el pecado. Nubla la visión y distorsiona el panorama.
Ahora, podemos llegar a tener plena comunión con Dios solamente cuando nuestros corazones hayan sido limpiados de todo pecado, dice la Biblia. Y tú y yo constantemente tenemos que decirle a Dios, perdónanos nuestros pecados, perdona nuestras deudas. Esa es la oración del Padre Nuestro. No más porque una vez pediste perdón cuando aceptaste a Cristo. Esto es algo de todos los días. Somos seres humanos, amados, que necesitamos examinar. Dice la Biblia en los Salmos, examíname, Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. Ve si hay camino de perversidad. Y Dios empieza, el Espíritu Santo empieza a obrar esto. Y luego dice el versículo 9, los pacificadores, los que procuran la paz. Santiago nos dice en su epístola que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Es lo que dice Santiago 3:17. Que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Ahora, aquí ese es el orden. Solamente los puros, porque mire el versículo 8 habla de la pureza. Solamente, amados, los puros de corazón, los que han sido limpiados de la naturaleza carnal, causa de toda lucha interior, puede tener en su plenitud la paz de Dios. Aquellos que procuran estar en bien con Dios, en santidad con Dios, van a disfrutar la paz de Dios. Déjenme decirles algo. Cuando tú viniste a Cristo, dice la Biblia que justificados, pues por la fe tenemos paz. ¿Para qué? Para con Dios. O sea, Dios te reconcilió a través de Cristo Jesús con Él. Paz para con Dios. La gente tiene paz para con Dios, pero no disfruta de la paz de Dios, que dice Filipenses que sobrepasa todo entendimiento. Ahí donde está el secreto de vivir del cristiano. Yo tengo la paz con Dios porque mis pecados han sido perdonados, pero ¿cómo puedo disfrutar la paz de Dios todos los días? En las crisis, en los problemas, en los vientos, en las tormentas. Yo necesito saber que puedo disfrutar de la paz de Dios. Este es el principio que Cristo está enseñando. Los pacificadores, la paz de Dios. Un corazón dividido carece de paz. Si eres una persona de doble ánimo, que estás entre sí y no, azul y buenas noches, que sí sirves a Dios o no, entonces tú no vas a disfrutar la paz de Dios. Solamente la paz de Cristo, cuando ésta nos controla, puede hacernos pacificadores. ¿Sabe? La gente que vive con paz con alguien más es porque tiene la paz de Dios. Le deja todo a Dios. Mire, todos resistimos a un buscapleitos. ¿Verdad que nos cae gorda esa gente bully espiritual? Nos cae mal. Pero ¿sabe qué? El desafío del cristiano es más bien no que lo resistas, sino soy yo un pacificador. Soy un pacificador en mi comunidad, en la iglesia o en el hogar. ¿Eres una persona que trae paz donde trabajas? O cuando ya te ven, mira, ahí viene el cristianito, cuídate porque es un torbellino ese hombre. Y no para bien, sino porque tiene un carácter. ¿Eres un pacificador o no? La Biblia nos ha llamado a ser pacificadores. Mire, los hijos de Dios, que dice aquí del versículo 9, porque dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán ¿qué? Llamados hijos de ¿quién? De Dios. Fíjense, me llamó la atención. Los hijos de Dios, cuando la gente pone paz, será llamada hija de Dios o hijo de Dios. Si tú eres un pacificador, se te llama un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está actuando como Dios es, un Dios de paz. En otras palabras, el pensamiento oriental de esto es la palabra hijo de. Me llama la atención porque hijo de Dios, hijo de, eso me llama la atención. Implica tener la naturaleza de. O sea, tenemos la naturaleza de Dios. Si nosotros somos pacificadores, empezamos a desarrollar en nuestra vida la naturaleza de Dios. A eso se nos llamó. Ahora, nuestra actitud hacia lo que es la justicia verdadera, ya vimos lo que es, lo que debe ser hacia nosotros, hacia el pecado, hacia el Señor, cómo servirlo, pero también número 4, hacia nuestra actitud hacia el mundo.
¿Cómo debemos comportarnos y tratar al mundo a pesar de cómo nos trate? Bueno, aquí está el versículo 10 en adelante. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. O sea, si tú vives la vida justa que Dios quiere que vivas y eres perseguido, eres bienaventurado. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, no de verdad. O sea, no que te digan la verdad. Mira, este es un fraude, es un ladrón, es un estafador. Entonces, ay, Señor, defiende, pues ¿de qué te voy a defender si tú mismo te metes? No, que diga aquí falsamente, por causa de mí. Regocijaos, o sea, tampoco, mire, no le cree usted que humanamente hablando no checa estos principios, pero son los principios del reino. O sea que yo me tengo que regocijar y alegrarme en esto. Dígame, si te dicen, se burlan de ti porque eres cristiano y te dicen de nombre porque eres cristiano, praise God. No, I don't want to praise God. I want to beat him up. También se me sale el viejo hombre. Pero dice aquí, no, alegraos, regocijaos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pues si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte que no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Y aquí está el secreto de cómo debemos ser nuestra actitud. Así brille nuestra luz, o vuestra luz, delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras, o sea, tu testimonio, es lo que está diciendo, para que vean tus testimonios y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que diga, mira, este sí es un hijo de Dios. Este sí en verdad ama a Dios. El mundo va a decir eso. Ahora, voy a confesarles, no es fácil el ser cristiano dedicado. ¿Ya lo comprobó usted? ¿Verdad que no es fácil? Welcome to my world. No es fácil. Nuestra sociedad no es amigo de Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. Nuestra sociedad no es amigo de Dios. Ni de los hijos de Dios. Si la sociedad no es amigo de Dios, tampoco es amigo de los hijos de Dios. Aquí nos incluye a nosotros. Aunque no nos guste, hay conflicto entre el mundo y nosotros. ¿Por qué? Porque somos diferentes del mundo y tenemos una actitud diferente. Tenemos principios diferentes. Eso es lo que somos, un pueblo diferente, un pueblo redimido. Que pensamos, hablamos diferente. Por eso para ellos somos raros. El mundo le da elogio al orgullo y no a la humildad. El mundo apoya el pecado, especialmente si usted se sale con la suya. El mundo está en guerra con Dios, mientras que Dios está tratando de reconciliar a sus enemigos y hacerlos sus hijos. Y debemos de esperar en ser perseguidos. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos de esperar, no porque lo busquemos, sino esperar, porque así lo dice la Biblia. Si lo hicieron con los profetas, lo van a hacer contigo. Tus familiares, tus compadres, más porque te convertiste, te van a dar carrilla. Te van a dar burla de que, mira, viene el santurrón y ya no hace las fiestas que hacía y no te la vas a acabar. Debemos de esperar, de ser perseguidos y burlados si vivimos como Dios quiere que vivamos. Pero debemos estar seguros de que nuestro sufrimiento no sea debido a nuestra propia necedad ni desobediencia, que sea por causa de Cristo, que sea por causa de Cristo, no porque somos de doble ánimo, no porque aquí somos una cosa y afuera somos, y ellos te critican, que no vas a la iglesia,
Que no vas a ir a CFC, no nos queme. Si se va a portar mala afuera, diga que va a la iglesia mormona o a otro lugar. Please. Porque si yo me lo tomo y digo, oh, él va a su iglesia, está tremendo. Yo lo voy a negar. Yo le digo, un día nos visitó y fue en un funeral. El de él. Mucha gente no entiende que si tú vives la vida de Cristo, el mundo no te lo va a aplaudir. Porque para ellos es una vida rara, para ti es una vida feliz, una vida cambiada, una vida con propósito. ¿No se ha fijado que a veces su familia, y ya con eso termino, y el pueblo de Dios va a decir, a ver, cuando usted está en el mundo, ay, ya quiero que cambien, busca una iglesia y luego cambian, y pastor, hable por mi esposo para que venga a la iglesia y oramos, y vienen a la iglesia y ya no sale de la iglesia, y ahora qué haces, y mira, o sea, ¿quién los tiene contentos? Quieren ayuda para que cambie su familia, Dios los cambia y ahora critican porque están en la iglesia. Porque ven un cambio para bien. Ya no gastan el dinero que gastaban en vicios, en compadres. Ahora están viendo una diferencia, que van al hogar y ahora sí les rinde el cheque en su casa. Por lo menos les trae sopas de marruchanas a la casa. Antes ni eso. ¿Por qué? Porque están, y ahora dicen, pero va mucho a la iglesia. ¿Lo quieres en la cantina o lo quieres en la iglesia? Tú dime. La vida del cristiano sí cambia. Yo recuerdo al doctor Serrano que se convirtió. Usted vivía en Tijuana y usted decía, ni crea que voy a estar cruzando a la iglesia. Era la primera iglesia, estábamos en Spring Valley. Ni creas que voy a acompañarte una vez, mujer. Pero ni creas que voy a ir todos los domingos y menos cruzar la línea. ¿Qué cree? Era fiel, llegaba hasta temprano. Después lo puse a que abriera la puerta porque él nos ganaba. Porque son los cambios que Dios hace en la vida del hombre y la mujer. Como tenía preguntas. Porque era un hombre estudiado y dentro de su trasfondo era muy estudiado. Tenía preguntas que a veces le decían, Faduso, ¿cuándo va a terminar? Pero, mírenlo, aquí está. Es la vida que Dios cambia, que ni la línea lo detuvo después. Porque Dios hace los cambios en cualquier corazón. Estos son los principios del reino. ¿Aprendió algo? Dele gracias a Dios por ello. Póngase de pie. Y vamos a cantar un canto y después vamos a ser despedidos. Regístrese a la conferencia. Quiero verlos en la conferencia. Ya quiero saber con cuántos voy a contar. Haga planes del 24 y 25 de junio, por favor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por lo bueno que tú eres. Tú nos estás enseñando en tu palabra estos principios que nos enseñan una nueva manera de vivir. Queremos vivir de acuerdo a los principios del reino y seguir el reino. Tú sabes lo que en nosotros carecen, las cosas que necesitamos cambiar. Espíritu Santo, toma el control sobre ellas. Y la obra que has empezado en cada uno de nosotros, por favor, termínala, como lo dice tu palabra. Y a ti te daremos toda la gloria.